Saludos Samurai. Aquí te estoy enviando el día 5 del seminario. Como sabes, la bioprogramación es una tecnología creada para las personas. Por eso me gusta incluir, en cada día del seminario, lo que las personas han opinado de ese día del seminario. Pues creo que esas opiniones son dignas de ser respetadas, y nos muestran lo que la bioprogramación mejora la vida de las personas. ¿Qué han opinado otras personas de este día 5? Muchas gracias, cada día es más interesante y voy aprendiendo mucho con el curso, mil gracias. Manuel Vecino. Querido maestro. Como siempre estoy cada vez más fascinado por todo lo que me estáis enseñando, gracias. Gustavo Daniel, Argentina. Gracias, muchas gracias por este día, es realmente maravilloso, usted no se imagina cómo lo disfrute y sobre todo cómo me siento en este momento. Gracias maestro, si pudiera verlo le daría un abrazo inmenso. Patricia Mejía Escobar. Hola maestro Fénix. Muchas gracias por las cosas tan maravillosas que me ha enseñado y por hacerme entender otros acontecimientos de mi vida que antes no los entendía. Gracias por sus enseñanzas, por lo maravilloso de su curso en día 5 aprendí cosas fascinantes. María Chourio. Con los ejercicios he entendido muchas cosas de mí que no sabía. Sigo experimentando muchas cosas totalmente diferentes. Muchas gracias por darnos este conocimiento tan valioso que no enseñan, ni en la escuela, ni en la universidad. Cariños. Los amo de verdad, ¿verdad? Verdaderamente maravilloso todo esto que he leído, gracias, sé que me está ayudando en mucho pues, hasta este momento que he leído y estoy aplicando todo esto que dice me siento mucho mejor, y sé que mi vida cambiará por completo. Ojalá hace algunos años atrás hubiera tenido este material en mis manos, sería otra persona. Gracias a todos ustedes por enseñar este material tan maravilloso, en tratar de superar a las demás personas. Gracias maestro Fénix. Maestro Fénix. Estoy descubriendo las nuevas facetas del poder del subconsciente. Gracias. Jorge Eduardo Ortega. Hola gran maestro, antes que nada quisiera agradecerte por los magníficos seminarios que los estoy llevando contigo, no sabes lo bien que me está haciendo este curso. Un fuerte abrazo, Amancio Bogarín. Tengo la convicción que este curso que estoy realizando con usted cambiará mi vida para mejorar en un 100%, no antes sin darle gracias al divino ser y al Padre Celestial. Gracias maestro Fénix. Ricardo Mantilla Ramírez, éxitos y prosperidad son mis deseos maestro. Excelente Fénix, toda una gran experiencia de hoy con las subpersonalidades y cómo lo operan en las acciones de progreso que uno emprende, a través de la parte física o emocional. Gracias. Julio Cárdenas. Estimado Fénix. El capítulo que acabo de practicar, resultó una bomba, me siento tan tranquilo que no lo puedo explicar. Rudy Gutiérrez. Es increíble la cantidad de información tan valiosa que cada uno de sus correos contiene. Un saludo y mi agradecimiento. Su amigo. Paco. Hola Ignacio, el curso es único e insuperable. Gracias. Juan Ian González. No sabe maestro cuánto me ha servido para lograr lo que es la solución a tantos problemas. Noemí. Maestro, he notado cambios sustanciales y positivos, ahora sí soy consciente que ese gran poder que tiene todo ser humano es necesario despertarlo y créame que estoy poniendo todo mi empeño en despertarlo y ponerlo a mi servicio. Jesús Ángel Gutiérrez. Solo quiero agradecerle muchísimo, por compartir la biofusión conmigo, porque después de seguir los 7 pasos de la biofusión, me sentí de maravilla y encontré muchísimas subpersonalidades. Le voy a contar que tuve 37 subpersonalidades, y nunca me imaginé tener tantas, y entre ellas estaba mi padre y mi madre. Lo bueno de la biofusión es que si estás en un estado de depresión y encuentras la subpersonalidad que te está afectando, la fusionas y al instante cambias del estado de depresión a una persona carismática y feliz, y eso me encantó, nunca imaginé que fuera tan sencillo ser feliz, y en serio mil gracias por todo. La experiencia dices, increíble. Y veo al visual. Todavía no tengo claro si soy visual, auditiva o sensitiva. Siempre he pensado que no tengo apenas imaginación. He tenido que usarlo todo, bastante esfuerzo, en principio no veía nada ni nadie me hablaba ni nada. Sentía como un cierto terror a descubrir un alien de esos. Los únicos personajillos que sabía que tenían que estar por ahí, aunque no se dejaban atrapar, eran Don Perfecto y Doña Vaga. Gracias a tus buenos consejos de búsqueda he podido conseguir 6 subpersonalidades, poniendo imagen a pequeños malestares que me acompañan de vez en cuando. Ninguno ha puesto pegas a la fusión, lo cual me hacía pensar que igual no lo había hecho bien. Pero esa sensación de expansión, amplitud, luz y desconcierto que me ha ido inundando me dice que debo haberlo hecho de maravilla, y la corroboración ha sido cuando, al ir a comprobar, he encontrado con toda nitidez 2 subpersonalidades de mi infancia que me producían miedo, embaramiento y, creo, cierta rigidez en el ámbito sexual, claras como el agua. El cura y la maestra del pueblo, vaya pareja. Tampoco han puesto pegas a fusionarse ofreciendo todo lo bueno de ellas para que yo crezca.
Ahí he acabado algo mareada. ¿Qué cerebro tan expandido he sentido? Dado que tú sabes cómo es esto, no tengo más palabras de momento. Estoy encantada, he pasado una tarde especial. Gracias por todo, un abrazo. Juanmi. Antes que nada, reciba un afectuoso saludo, y deseándole parabienes, realice los ejercicios para lograr la fusión, y hoy me siento más seguro de lo que hago y tengo mejor control sobre mis pensamientos. Me di cuenta que una persona tiene infinidad de anclajes negativos, a veces por inseguridad, otras por mecanismo de defensa. Las técnicas propuestas le dan en el blanco a las limitaciones que uno mismo se impone. Me encuentro realmente motivado y agradezco las atenciones y este curso que vino a cambiar mi vida. Hasta ahora aplicar las técnicas ha sido algo maravilloso, ya que cambiar los viejos esquemas y los anclajes del pasado es algo que yo deseaba hacer con muchos deseos. Reciba un cordial saludo y hasta pronto. Galindo Díaz Vázquez. Maestro Fénix. Lo saludo agradeciéndole de corazón toda la ayuda que he recibido de usted. En toda mi vida he estado dispuesto a aprender y nunca había logrado resultados como los que he logrado hasta este momento. Al principio creí que era algo estúpido lo de buscar y fusionar las subpersonalidades, sin embargo al hacer el ejercicio, encontré muchas de las razones por las cuales a pesar de todos mis intentos nunca siempre fallaban mis proyectos. Afortunadamente tengo un buen nivel de perseverancia y eso me ha mantenido a flote. Ahora sé que pronto empezaré a ver convertirse en realidad mis sueños. Estoy estudiando a Napoleón y además estoy realizando los ejercicios del vendedor más grande del mundo. Gracias maestro y espero muy pronto pertenecer a su equipo. Edison Marin Damian. Mi experiencia fue como sentir un calor corporal interior, muy importante ya que ahora me siento más seguro con mayor energía, también como una persona con mayor entendimiento, que lo podríamos llamar mayor sabiduría y menos vergüenza de enfrentar los desafíos de la vida. Leandro Ramos, asesoría en producción industrial. Estimado maestro, le agradezco a Dios haberlo puesto en mi camino. Un abrazo inmenso y cuando quiera encima el 6 día que lo espero con muchas ganas. Con amor Marisa. Saludos Fénix. Me he quedado encantado en este día, qué espectacular ejercicio realizamos, es maravilloso. Es algo realmente importante, veo que eres una de esas personas con la que te topas una vez en la vida, eres la mejor persona que puedo haber conocido. Es maravilloso. Fénix, deseo estar en tu misión. Este curso es lo mejor que me pasó en la vida. Salto de alegría, no estaba así desde que era un niño. Te lo agradezco de corazón, y en todos tus proyectos voy a estar con vos. Un enorme abrazo. Francisco. Continuemos con el día 5 del seminario Renace de tus cenizas. ¿Estás listo? Ayer aprendimos la importancia de comunicarnos con nuestro subconsciente. En la prestigiosa Universidad de Harvard hicieron un experimento realmente interesante. Un año se tomó a toda la promoción, que eran 500 personas, y se les preguntó a todos los alumnos, cuántos de ellos tenían claras sus motivaciones, por quién trabajaban, quiénes eran y qué cosas materiales deseaban alcanzar en la vida. De forma concreta, se les preguntó quiénes de ellos habían puesto por escrito sus objetivos en la vida. ¿Cuántos crees tú, que de los 500, respondieron de una forma directa y eficaz, dando exactamente todos los detalles de lo que querían alcanzar? ¿Cuántos crees tú, que habían puesto lo que deseaban por escrito? Solamente 3. Ahora bien, lo más sorprendente. 50 años después, se reunió a toda la promoción y se estudió el nivel del éxito que había conseguido cada antiguo estudiante, y, ¿te lo puedes imaginar? Esas 3 personas, habían conseguido solo entre ellas, más que las 497 personas restantes. Esas 3 personas, tenían más felicidad, más amor, unas mejores familias, una fe más profunda, y también más posesiones materiales, que los 497 restantes todos juntos. Un hecho curioso, es que, originalmente, esos 3 estudiantes, no habían sido los que habían obtenido mejores notas. De hecho, sus notas habían sido bastante mediocres. Porque habían triunfado más. Hoy tú estás capacitado para responder a esa pregunta, ¿verdad? Esas 3 personas habían sido las que más habían triunfado, porque eran los únicos que habían tomado por costumbre comunicarse con su subconsciente para decirle no quiero esto y sí quiero esto. Nuestra vida es un 1% mente consciente. Y un 99% mente subconsciente. Ya podemos ser el estudiante más listo y prestigioso de Harvard, que ese 1% seguirá siendo un 1% y poco podrá modificar nuestras vidas. Para tomar el control de nuestras vidas, hemos de usar ese 1% como si fuera un timón con el que controlar nuestro destino. Hemos de usarlo para comunicarnos con nuestro subconsciente, quemando todos los días esa parte de nuestra personalidad, o de nuestra vida, que no nos gusta. Y escribiendo, y visualizando, como deseamos que sea nuestra personalidad y nuestra vida. Es realmente sencillo, ¿verdad?
Es tan sencillo como tomar el volante de un automóvil y girarlo a un lado, o a otro, así de sencillo. ¿Te has dado cuenta? Todo lo que es importante en tu vida, está escrito en un papel. Tu nombre lo escribieron tus padres en un papel, el día en que naciste. Tu matrimonio fue escrito en un papel en el registro civil. Tus hijos, todos y cada uno de ellos apuntados en un papel, en el libro de familia. Tus posesiones. El dinero escrito en un papel en la cuenta del banco. Tu casa, es tuya porque está escrito en un papel. Y según lo indique ese papel, es totalmente tuya, o solo es alquilada. Tu automóvil. También apuntado en un papel. Tu PC. La factura de compra es el papel en que fue apuntado. Tu trabajo. En realidad es un papel, un contrato en el que está escrito cuánto ganas cada mes. El cielo, la tierra, los ríos, los mares. Son todos tuyos. En un papel llamado la Biblia tienes un contrato entre Dios y tú que así lo declara. En Génesis 1:2.1-31 está escrito. ¿Por qué tantas cosas importantes de tu vida están escritas en un papel? Escribir es comunicarse con el subconsciente. Es definir tu realidad. Por eso los seres humanos poseen esa obsesión por escribir las cosas importantes en un papel. Cosas como tu contrato de trabajo, el matrimonio, la potestad de los hijos, etc. Si todo lo importante lo escribimos en un papel, es fácil ver por qué aquellas personas que escriben, cada día, lo que desean, y queman lo que no desean, consiguen comunicarse mejor con su subconsciente y obtienen 99 veces más éxito que aquellos que no lo hacen. Otra de las ventajas que nos aporta el realizar ese ejercicio cada día, es que nos permite encontrar una manera de sacar afuera, y literalmente quemar, nuestra frustración. En algunas ocasiones, en la vida, nos ocurren cosas que nos hacen sentir furiosos, que nos disgustan. Muchas personas reaccionan de formas distintas cuando sienten esas emociones. Algunas personas muestran su descontento y su furia descargándola contra otra persona, gritando, pataleando, pegando. Esa reacción agresiva, en el momento, puede parecer que alivia, pero a largo plazo se paga. Por una parte quedamos mal con la otra persona. Podemos hacer daño a alguien. Y también es posible que luego se sientan remordimientos. Otras personas reaccionan guardándose todos esos sentimientos negativos, volcándolos contra su propio cuerpo. Eso también es malo, porque se transforman en un globo que se va hinchando y hinchando hasta que, al final, explota. Quizás explota en un estallido de furia desproporcionada, o en una enfermedad, o en un suicidio. En cualquier caso, de forma negativa para nuestra vida. Así pues, ¿cómo reaccionar ante esas frustraciones? ¿Qué hacer con esa ira? Si la expresamos con la otra persona, es malo. Y si nos la guardamos, también es malo. ¿Qué hacer? Lo que aprendimos ayer, es la solución. Simplemente escribimos en el papel esa parte de nuestra vida que no nos gusta. Esto que nos causa furia. Podemos escribir: estoy cansado de sentirme furioso cada vez que me pitan en la autopista. Y luego lo quemamos. Al quemarlo, sentimos como toda esa ira se disipa. Literalmente se quema y desaparece. Si luego, escribimos: quiero reaccionar positivamente cada vez que me piten en la autopista. Y visualizamos esa forma en que deseamos reaccionar, usando los pasos de televisión, cine, asociado, ya habremos reprogramado nuestro subconsciente. Entonces, nos encontraremos que la próxima vez que nos piten no nos molesta. Hemos cambiado esa reacción. Hemos cambiado esa parte de nuestra vida. Esto puede ser utilizado para todo. De hecho, debemos utilizarlo para todo. Recuerda la teoría galáctica. Todo lo que te ocurre en tu vida, es porque así está programado en tu subconsciente. Así que si queremos tener otro tipo de vida, programatela. Este ejercicio, nos permite, cada día, cambiar un poco de nuestra forma de ser. Y mejorar así, cada día, un poco. En tu vida diaria te encontrarás que ese poco se va amontonando día tras día. Y que después de unas pocas semanas es muchísimo. Y nuestra vida ha mejorado en forma increíble. Pongamos un ejemplo. M. es una ama de casa que vive en Colombia. P. es su marido. A M, cuando era pequeña, su padre le pegaba casi cada día. Luego M. se casó. Y su marido continuó pegándola. M. no conocía otro tipo de vida. Se sentía cansada, pero estaba acostumbrada a las palizas diarias. Igual que otras personas se acostumbran a las preocupaciones diarias de la pobreza, ella se había acostumbrado al dolor de las palizas. Entonces algo cambió la vida de M. Siguió el curso básico en bioprogramación, el mismo que tú estás siguiendo en este seminario. Así fue como M. descubrió el ejercicio del capitán de tu alma. Lo pensó un poco y se dio cuenta de que toda su vida había estado recibiendo palizas por parte del hombre al que quería. Así que llegó a la conclusión de que eso ocurría así porque debía de tenerlo programado en su subconsciente.
Entonces tomó un papel y se puso a escribir. Antes se paró a pensar, ¿qué es lo que realmente no deseo? Ella no quería escribir que se fuera a separar de su marido porque le pegara. Otras mujeres escribirían eso, pero como ella estaba acostumbrada, no era lo que quería escribir. Tampoco quiso escribir que mi marido no me pegue porque le pareció irreal el que solo por escribir eso y quemarlo, dejara de suceder. Así que al final escribió: estoy cansada de que mi cuerpo me duela cada día. Lo escribió, lo mordió con rabia y lo quemó. Mientras lo quemaba sintió como una rabia y un miedo acumulado durante años, se esfumaba. Más aliviada, después de que se hubiera quemado el papel, escribió: quiero una vida en la que mi cuerpo no me duela. Justo había terminado de escribir eso, cuando recordó la anestesia psicológica que había estudiado. Por miedo a las agujas no había hecho el ejercicio, pero esta vez sí que lo hizo. Volvió atrás en el curso y repitió el ejercicio. Por la noche, su marido la pegó de nuevo. Pero ella esta vez estaba preparada. Activó su anestesia psicológica y los golpes ya no le dolieron. Pero después de la paliza, se encontró llorando en el baño. Al día siguiente, mientras limpiaba la casa, se puso a pensar: ¿por qué lloré ayer? Y se dio cuenta de que no lloraba por el dolor físico. Lloraba por la humillación. Así que escribió en un papel: estoy cansada de sentirme mal cuando me pega. Ya no quiero volver a llorar en el baño. Quemó el papel y otra vez se sintió mejor. Aquello funcionaba. Así que escribió: quiero sentirme siempre bien. Si me pega, quiero recordar que es él quien hace algo malo y no yo. Así que quiero sentirme bien con Dios y conmigo misma. Después se visualizó recibiendo su paliza diaria, pero sintiéndose bien consigo misma. Esa noche, como todos los días, la pegó de nuevo. Pero esta vez no lloró. Su cuerpo no le dolía, su corazón ya no le dolía. Se sentía bien y se pasó parte de la noche rogando a Dios para que se diera cuenta de lo que hacía y no la pegara más. Al día siguiente, mientras limpiaba la casa, se puso a pensar en lo que había cambiado su vida en unos pocos días. Realmente seguía ocurriéndole lo mismo, pero ahora se sentía libre. Ahora ya tenía más valor. Así que tomó ese papel y escribió: estoy cansada de que me pegue. Cuando quemó ese papel, se sintió totalmente libre. Pero esa noche se le olvidó escribir lo que sí deseaba. Lo que ocurrió esa noche fue extraño. Llegó más tarde de lo habitual. Había ido a ver deportes con unos amigos y se encontraba muy cansado. Así que llegó y se acostó directamente. Al día siguiente, mientras limpiaba, empezó a pensar: ¿qué falló de lo que hice ayer? Se puso a pensarlo porque si bien no le había pegado, en realidad no era esa la vida que deseaba. Pronto se dio cuenta: no había escrito lo que deseaba. Así que ese día repitió el ejercicio. Volvió a quemar: estoy cansada de que me pegue y sea desagradable conmigo. Y luego se puso a pensar lo que realmente deseaba. Finalmente escribió: quiero que me diga que me ama, que nuestra vida sea como cuando éramos novios. Que hablemos y nos amemos de nuevo. Ese día por la noche, llegó a casa cansado del trabajo y pidió su cena. Se la sirvió. Ella estaba esperando que ocurriera algo, pero no ocurría. De repente, ocurrió un milagro. Dijo un simple comentario: esto sabe de maravilla, siempre he dicho que eres la mejor cocinera del mundo. Se sorprendió tanto que miró fijamente a su marido, el cual se arrepintió de lo que había dicho y se marchó a la cama muy enfadado. Se pasó toda la mañana, mientras limpiaba, pensando en qué había fallado el día anterior. Entonces se le ocurrió pensar en que quizás también tenía algún problema en su subconsciente. Así que cogió papel y quemó: estoy cansada de no comprender bien a mi marido. Luego tomó otro papel y escribió: quiero comprender a mi marido. Quiero poder ayudarlo con sus problemas, para que eso nos una y así seamos de nuevo como una pareja de novios que se ama. Esa noche ocurrió algo especial. Fue un pequeño paso, un pequeño milagro que les ayudó a cambiar su vida. Sirvió la cena como todos los días, pero esta vez estaban cenando mientras veían la televisión. En el telediario, pusieron la noticia de una mujer que había sido asesinada por su marido. En la noticia contaba que esa mujer había sido maltratada durante años y que las autoridades habían actuado de forma ineficaz. Mientras ponían la noticia, se puso muy nervioso, tomó el mando a distancia e intentó cambiar el canal, pero el mando no funcionaba. Parecía que se había quedado sin pilas, o que se había estropeado milagrosamente. Entonces abrió la boca y dijo una sola frase: no tendrían que culpar al marido. El problema es de la mujer. Si eres una mala mujer, es lógico que tu marido te pegue. Es su deber. No sabía por qué había dicho eso. Ella no sentía eso. Pero lo había dicho. Qué extraño. Más extraño aún era la cara que puso Se había quedado blanco,
Estaba a punto de llorar y farfulló que eso no era verdad. Que seguro que esa había sido una gran mujer, que el problema era de los hombres que no sabían controlarse y que se enfadaban por tonterías. Entonces ambos se pusieron a hablar. M. se interesó por las cosas que le preocupaban a P. De hecho, animó a P. a que hiciera una lista de todas las cosas que no le gustaban en su vida. Luego le dijo que la quemara, que se sentiría mejor. Después le invitó a que hiciera una lista de todas las cosas buenas que sí tenía. Y finalmente, hizo una lista de las cosas que desearía tener en su vida. Ya era tarde y se fueron a la cama. Al día siguiente P. llegó muy temprano. Le contó entusiasmado a M. lo bien que había dormido y que se sentía como nunca. Y le preguntó dónde había aprendido eso. Ella le contó que en el curso básico de bioprogramación que había leído por internet. Y P. se puso a leerlo. Al poco tiempo, eran esa pareja de enamorados. Estaban unidos. P. ya no volvió a pegar a M. Y M. se transformó en una esposa modelo. Esperaba a su marido, escuchaba sus problemas, aprendió a darle masajes para quitarle la tensión y ambos quemaban sus papeles y escribían su vida cada día. P. como ahora se sentía con más energía, comenzó a llevar a M. al cine. Comenzaron a salir y a dar largos paseos a la luz de la luna. Toda su vida había cambiado. En realidad, ambos siempre habían deseado una vida así. Pero como no se habían comunicado con su subconsciente, habían dejado que los muros de negruras dirigieran su vida. Ahora son ellos quienes dirigen su vida y quienes la disfrutan. Podría contarte muchas historias como estas. De personas que mejoraron aspectos de lo más variados de su vida. Desde la salud, hasta el dinero. Pasando por el amor, la fe y muchos otros aspectos. Pero eso es lo que aprendimos ayer. Una lección importante que espero que ya estés aplicándola en tu vida y que cada día quemes lo que no deseas. Para después escribir y visualizar lo que sí deseas. Porque lo más importante del capitán de tu alma, es que te permite transformar todo descontento, en un descontento inspirador que te permita cambiar tu vida. Recuerda que tu vida, está regida por solo un pequeño 1% consciente. Y un gran 99% subconsciente. Quienes aprenden a comunicarse con su 99% subconsciente, son como esos 3 estudiantes de Harvard que consiguieron más que los 497 restantes. Quienes queman sus descontentos. Y quienes escriben y visualizan en televisión, cine, asociado lo que sí desean en su vida. Se transforman en verdaderos capitanes de su alma. En los dueños de su destino. Bien, eso es lo que aprendimos ayer. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender cómo programar en tu subconsciente durante tu vida, para que te ocurrieran todas esas cosas malas que tanto detestas. ¿Sabes cómo se amaestra una pulga? Se la coloca en un recipiente transparente, como un tarro de conservas, o un vaso, y se tapa la parte superior con un cristal. Como es lógico, la pulga salta con todas sus fuerzas intentando escapar, pero al saltar se pega contra el cristal transparente, y se hace daño. Así que poco a poco va aprendiendo que sus esfuerzos son inútiles y que con cada intento se hace daño. Así que deja de saltar alto y comienza a dar saltos cada vez más pequeños. Al cabo de una semana de amaestramiento, su mayor salto será de solo 5 centímetros, y ya nunca saltará más alto. No importa que retires el cristal, o incluso que la saques de su tarro, porque ese insecto que es la pulga, capaz de saltar normalmente hasta 1,68 metros, saltará solo 5 centímetros. ¿Es que acaso le pasa algo en las patas? No, el problema es que ha aprendido que la vida es dura, y que si intentas saltar muy alto, te haces daño. ¿Te suena eso de algo? En Estados Unidos se realizó una investigación con niños entre 3 y 4 años. Se les colocó un micrófono detrás de las orejas, para grabar todo lo que oían durante el día. Como resultado de ese estudio, se comprobó que desde que nacemos, hasta que cumplimos los 8 años, escuchamos una media de 100.000 veces la palabra no. No hagas esto, no hagas aquello, etc. ¿Te das cuenta? Antes de cumplir los 8 años, todo ser humano ya tiene una media de 100.000 posibles traumas en su subconsciente. Y eso, que no estamos contando las situaciones realmente duras. Algunas personas creen que los traumas solo se producen durante la niñez. Esas personas creen que la mente del niño es sugestionable y que la mente del adulto es dura como una piedra y que nada puede afectarla. Eso es mentira. Los traumas se pueden producir en cualquier momento de tu vida. De hecho, la mente de un adulto puede ser más delicada para ciertas cuestiones que la del niño. Muchas veces, los psicólogos cometen el grave error de buscar el problema en la niñez del niño, cuando en realidad el problema ocurrió hace una semana, cuando el sujeto ya tenía 37 años. Lo importante es darnos cuenta de que cada uno de esos no se va acumulando en el subconsciente, junto con todas las circunstancias desagradables y las decepciones que te
Ocurren durante toda tu vida, causando muchos pequeños traumas que van instalándose como miedo e inseguridad en el subconsciente de las personas. El propio Freud admitía tener entre 5 y 8 fobias graves conocidas. Cada uno de esos traumas es un ladrillo de un muro en tu subconsciente. Y si no se soluciona, perjudica tu vida en un aspecto determinado. En estos días del seminario, hemos comprendido que todo lo que te suceda en tu vida lo has causado tú mismo. Todo lo malo que te ha ocurrido, ha sido decidido por ti. Es decir, por tu subconsciente. Recordemos a ese bebé de 7 meses que conducía un automóvil de carreras sin saber cómo hacerlo. Cada uno de esos pequeños traumas son como una piedra que te ata al fracaso. Un ladrillo de esos muros de negruras que veíamos en la teoría galáctica. Así es como se forman esas barreras que limitan tu vida y te condenan al sufrimiento. Así pues, en realidad, todo lo que ocurre en tu vida, lo escoges tú. Lo que pasa es que no es tu mente consciente quien escoge qué te ocurre en la vida. Es tu mente subconsciente. ¿Y puedes imaginarte en qué estado estará un subconsciente con 100.000 pequeños traumas en su interior? ¿Puedes imaginarte las consecuencias de todos esos ladrillos? No hace falta que te imagines esas consecuencias. Simplemente mira a tu alrededor. A tu vida. Todo eso que no te gusta, está causado por esos muros de tu subconsciente. ¿No ganas suficiente dinero? ¿Has tenido que sufrir la preocupación de las tensiones económicas? Eso significa que en tu subconsciente hay muros de negruras en contra de tener dinero. ¿No tienes suficiente amor en tu vida? Entonces en tu subconsciente, hay muros de negruras que te hacen sentir que no te lo mereces. ¿Tienes dudas sobre la fe? Entonces en tu subconsciente, hay ladrillos negros que no te dejan ver las estrellas. ¿Sufres alguna enfermedad? Eso significa que en tu subconsciente, hay muros de negruras que desean que estés enfermo. Todo lo que te ocurre, lo decides tú. Solo que lo decides con el 99% de tu mente. Es decir, con tu subconsciente. Este es un concepto tan importante que voy a repetírtelo. Todo lo que ocurre en tu vida, ha sido decidido por ti. Eso es algo que se enseña, siempre, en todos los cursos de autosuperación. Ahora bien, el mayor error de las personas, es creer que esa elección la hacen con ese pequeño 1% que es la mente consciente. En realidad, todas esas cosas que te ocurren en la vida, son decididas por el poderoso 99% que es tu mente subconsciente. Si comprendes este concepto, comprenderás uno de los más poderosos conceptos que existen. La siguiente pregunta es: ¿qué hay en tu subconsciente? Tienes que ser consciente de aquello que hay en tu subconsciente. Porque si tú no posees control sobre tu subconsciente, entonces eres como el bebé de 7 meses que estaba al volante del automóvil de carreras. Entonces, ¿cómo se pueden derribar esos muros de negruras? ¿Cómo te puedes liberar de todo ese lastre que te está manteniendo atado al sufrimiento? ¿Cómo puedes liberarte para flotar hasta lo más alto? Eso es lo que aprenderás en este 5.º día del seminario de bioprogramación. ¿Estás preparado? Curso de bioprogramación, by Phoenix. Para fortalecer nuestro espíritu, es preciso eliminar todas las pasiones viciosas. Cuando el alma se halla agitada por la cólera, carece de fortaleza. Cuando el alma se halla cohibida por el temor, carece de fortaleza. Cuando el alma se halla embriagada por el alcohol, no puede mantenerse fuerte. Cuando el alma se halla abrumada por el dolor, tampoco puede ser fuerte. Cuando nuestro espíritu se halla turbado por preocupaciones, miramos y no vemos, escuchamos y no oímos, comemos y no saboreamos. Con esto queda explicado que la fortaleza de nuestro espíritu solo se consigue mediante la extirpación de todas las pasiones viciosas. Confucio. ¿Y cómo se extirpan las pasiones viciosas de nuestro espíritu? Solo es posible mediante la biofusión. Maestro Fénix. Capítulo 8. Biofusión. La mente humana es un biocomputador que funciona produciendo resultados en nuestra vida. ¿De qué dependen esos resultados? De dos únicas cosas. 1. Las estrategias mentales que poseamos. 2. Las órdenes que introduzcamos en nuestro biocomputador. Con la bioanestesia descubríamos esta gran verdad. Simplemente pensando mi brazo está anestesiado, nuestro brazo se anestesia completamente y eliminamos el dolor físico de nuestra vida. Sin embargo, si durante ese ejercicio pensamos mi brazo me duele, ¿qué ocurrirá? Que tendremos dolor. ¿Por qué? Porque habremos ordenado a nuestro subconsciente que nos dé dolor. ¿Comprendes? En el capítulo 7 veíamos que esto es aplicable a todos los aspectos de la vida. Si pensamos continuamente órdenes negativas, como soy pobre, eso es lo que se obtiene. Así que en ese capítulo descubrimos la estrategia mental que nos permite quemar las zarzas y decidir nuestro destino, ¿cierto? Durante mucho tiempo, los autores de libros como Actitud Mental Positiva nos quisieron expresar que hay que pensar solo en cosas positivas.
Hoy vemos el por qué nos decían eso. Cada pensamiento es una orden a nuestro biocomputador. Si le introducimos órdenes negativas, eso obtendremos signo de exclamación abierta, desgracias para nuestra vida. Y si le introducimos pensamientos positivos, entonces nos encaminaremos hacia resultados positivos. Muy fácil. Pueden decir algunos, simplemente hay que pensar solo en cosas positivas, ¿verdad? Sí, pero, ¿cómo narices se consigue eso? Ese es el problema al que se ve sometido todo emprendedor cuando está aprendido a triunfar. Ellos saben que tener pensamientos negativos produce resultados negativos. Ellos saben que la negatividad es como una enfermedad mortal para el éxito. Si uno se contagia de esa enfermedad, el éxito se va muriendo y el emprendedor se transforma en un ogro hundido en el más miserable de los fangos del fracaso. Sin embargo, y a pesar de saber eso, esos mismos aprendices siguen teniendo pensamientos negativos, siguen fijándose en las pequeñas cosas que van aparentemente mal, en vez de en las grandes cosas que les van bien. ¿Por qué hacen eso? Porque adoptan una estrategia mental que saben que les conducirá al fracaso. Porque ya tienen dentro de esa enfermedad. Y por eso son negativos. ¿Conocías estos datos? Durante la Segunda Guerra Mundial, murieron 300,000 soldados americanos. Es decir, una cosa de tumbas como esta. Más. Sin embargo, durante ese mismo periodo de tiempo, murieron 1 millón de norteamericanos. ¿Sabes por qué? Por causa de los pensamientos negativos, pues la ansiedad y la depresión que causan esos pensamientos es lo que causa que las personas se mueran de enfermedades tales como el estrés, los ataques al corazón, los suicidios y muchas más. En proporción, el número de tumbas es este. Más. Así que, como se ve a simple vista, realmente la diferenciación, el pensar pensamientos negativos, es una enfermedad mucho peor que la guerra. Pero, ¿es una enfermedad de verdad? Sí, es una enfermedad mental que tiene diagnóstico y cura como tal. ¿Por qué se producen los pensamientos negativos? ¿En qué consiste la diferenciación? Es muy sencillo de explicar. Las personas, de nacimiento, son igualadoras. Igualador es el término técnico correcto para hablar de positivo, como se aprende más adelante en bioprogramación. Solo tienes que mirar a un niño, incluso un bebé, iguala durante todo el rato, para poder aprender. Por ejemplo, mira cómo papá y mamá se mueven andando por la casa, y él se pone a mirar su cuerpecito. Así encuentra que él tiene 2 piernitas, iguales que las de papá y de mamá, primera igualación. Como papá y mamá usan de esa forma las piernas, seguramente él podrá usarlas de la misma forma, segunda igualación. Así que se pone a intentar moverlas igual que ellos, comienza a intentar a caminar. Durante ese proceso, el bebé produce miles de igualaciones, miles de automotivaciones positivas. Él se cae, tropieza, y se desanima. Piensa algo como: es inútil, no sirvo para esto, tengo que dejarlo y resignarme a gatear toda la vida, jamás caminaré, ni de lejos. Él piensa algo totalmente distinto, piensa que si sigue intentándolo acabará consiguiéndolo, se recompensa a sí mismo con una sonrisa cada vez que consigue un pequeño logro, ya sea algo tan pequeño como mover una pierna correctamente, colocar un piececito mejor, o algo tan grande como dar 2 pasos seguidos. El bebé no se rinde. Sigue igualando, motivándose y aprendiendo. Y por eso llega a conseguirlo. Y camina. ¿Se imagina qué hubiera pasado si usted hubiera diferenciado cuando era un bebé? ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de igualar y automotivarse, se hubiera puesto a diferenciar y desmotivarse? ¿Se imagina a usted ahora mismo andando a gatas por la calle para acudir al trabajo? ¿No sería ridículo? Pues es justo lo que hacen muchos de los que se llaman a sí mismos emprendedores. Comienzan bien, pero en vez de darse tiempo, de igualar, de recompensarse hasta el más pequeño de los éxitos para motivarse, hacen todo lo contrario. Diferencian, son negativos, duros consigo mismos, y acaban desmotivándose tanto que abandonan. Y así acaban por la vida con unas ganancias económicas, que son el equivalente a andar a gatas por la vida. Todo por no seguir intentándolo. Todo por diferenciar. Sin embargo, como decíamos antes, muchos son conscientes de este problema, saben que no deben diferenciar, pero siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque, como bien hemos dicho, la diferenciación es una enfermedad mental, y una enfermedad mental de lo más seria. Por eso, he dicho más de una vez, que si tuviera una lámpara maravillosa como la de Aladino, yo no pediría que se acabaran las guerras y se iniciara una paz mundial, ni que acabara el terrorismo, ni que se diera fin al derramamiento de sangre, los crímenes o las violaciones y el hambre. No, yo sería tan orgulloso, tan egocéntrico, que querría tener un deseo mucho más elevado, mucho más difícil, mucho más ambicioso. Yo pediría como mi único deseo, que se eliminase la diferenciación de este planeta.
porque con ello conseguiríamos salvar muchísimas más vidas, que eliminando todo lo anterior. Además, la mayoría de las anteriores cosas, desaparecerían al irse la diferenciación _acento circunflejo. ¿Y por qué se produce la diferenciación? La diferenciación es algo así como un virus mental, y como todos los virus, necesita de una serie de situaciones complejas para poder invadir el cuerpo del enfermo. De igual forma que para contraer el SIDA una persona tiene que intercambiar fluidos corporales con otra que ya esté enferma, o para coger un cáncer de pulmón tiene que fumar. Para que una persona coge la diferenciación, tiene que verse metida en una serie de circunstancias muy precisas. ¿Qué tipo de situación? Una muy dolorosa. Una circunstancia muy dolorosa que haga que se sienta muy mal, con mucho miedo y muy culpable. Por ejemplo, un amigo mío, al que llamaremos PR, había sido un gran empresario, pero resulta que ocurrió una desgracia y por circunstancias externas a él todo su negocio se vino abajo. Así que se vio en un problema realmente grave y doloroso, pues ya no tenía cómo alimentar a su familia. Para él eso era un verdadero trauma, se castigaba por las noches preocupándose por ello, se hacía sentir muy culpable y con mucho miedo. Su esposa y sus familiares aumentaban esa sensación con lo que le decían: ¿qué vamos a hacer? ¿Tendremos que dormir en la calle? Así que él sufrió mucho y pensó muchísimo sobre qué había ocurrido para que eso hubiera ocurrido. Se preguntaba, ¿qué he hecho mal? Así ocurrió que encontró algo que le pareció la causa de todo. PR había perdido el control sobre unos pequeños detalles que a él le parecían insignificantes, pero que ahora pensaba que habían sido la causa de todo. Es importante señalar que, en realidad, ese no había sido el problema, pero PR había creído dentro de sí, que así había sido. Así fue como su cerebro cogió la enfermedad de la diferenciación. ¿Qué hizo su cerebro? La mente subconsciente de PR asoció un dolor inmenso al hecho de perder el control sobre los pequeños detalles. Así que autogeneró un pequeño terrorista interno que, a partir de ese momento, se encargaría de vigilar a PR. Él se ocuparía de señalarle todos los pequeños detalles, para que PR pudiera tenerlos bajo control, y así se pudiera evitar que en el futuro PR y su familia volvieran a sufrir tanto. Sin embargo, fue peor el mal que la enfermedad, porque el que antes había sido un gran empresario, ahora estaba hundido, no se atreve a hacer nada, estaba como muerto en vida. Antes positivo y alegre, ahora era negativo, refunfuñón y huraño. Ya no tenía valor para los negocios. Es cierto que se ponía a analizar muchas propuestas de negocio, pero siempre se paraba en los pequeños detalles. ¿Por qué? Porque una voz interior le decía cosas como, ¿y si falla esto? ¿Y si ocurre aquello? De repente, extraños pensamientos de freno se colaban en la mente de PR, pensamientos que le decían cosas como: en realidad no mereces triunfar, no eres lo suficientemente bueno, ¿y si fracasas? Esos pensamientos le robaban a PR toda su energía, y eso hacía que jamás se atreviera a intentar nada. Y claro, el que no lo intenta fracasa por adelantado. ¿Qué había ocurrido? Muy fácil. Aunque PR no lo sabía, su subconsciente había creado una subpersonalidad, es decir, a un PR distinto que convivía dentro de la cabeza de PR, y que le daba malos consejos, que le criticaba, que le había fijarse en los pequeños detalles de cada cosa, obligándole a vigilarlos por si fracasaba. En realidad, ese terrorista interno tenía muy buenas intenciones, pero sus métodos eran fatales. Porque al centrar tanto la mente de PR en el fracaso, era eso lo que le hacía conseguir. Y así, causaba que el dolor diario de los remordimientos y la diferenciación, era un suplicio en vida para PR, el que antes fuera un paraíso, se había transformado en un infierno. Pero, ¿es PR el único que tiene un terrorista interno dentro de su cabeza? No, realmente todo el que diferencia lo tiene ahí, porque es una enfermedad, un mal funcionamiento que se produce como autodefensa, por una situación extrema de dolor, para intentar que nunca se repita. Otro ejemplo, cuando mi amigo JQ era un niño, su hermano mayor no paraba de abusar de él. Más grande, y más fuerte, le sometía a todo tipo de pequeños suplicios. JQ vivía en el seno de una familia muy rígida y conservadora, sus valores sobre lo que estaba bien y mal eran muy definidos, y por casualidad había 100 cosas que estaban mal, por cada una que estaba bien. JQ tenía que estar siempre pendiente del que dirán los vecinos, así que el que simplemente se manchara los pantalones de barro, algo normal para cualquier niño, podía ser causa de una inmensa y desproporcionada reprimenda. ¿Por qué? ¿Y si pensaban los vecinos que la madre no le lavaba la ropa a los niños? ¿Y si quedaba ella en ridículo por culpa de esa bestiezuela? Para empeorar el asunto, el hermano mayor había descubierto un método infalible para conseguir que la madre no le castigara, echar las culpas sobre JQ. Así que si el hermano mayor rompía un jarrón, acudía corriendo a la madre y le decía: JQ ha roto tu jarrón favorito. La madre corría a ver a JQ y le decía: ¿por qué has roto el jarrón? Y si este se defendía, la paliza era doble, una por romperlo, y otra por mentir.
¿Qué tipo de solución puede tomar un niño en esas circunstancias? La que el subconsciente tiene programada, el crear la enfermedad de la diferenciación. ¿Qué ocurrió? Que JQ también cogió su terrorista interno. Curiosamente JQ lo veía claramente como un duendecillo. Este duendecillo solía dormir en un lugar apartado de su mente, pero cada poco despertaba y le susurraba al oído palabras de advertencia: cuidado. Tu hermano está a punto de armar una. Acércate a tu madre, ponte donde te vea, así luego él no podrá culparte a ti. Naturalmente eso daba resultado, las palizas disminuían, pero luego las venganzas del hermano mayor eran mucho peores, y además, hacía que JQ viviera en un estado de miedo y preocupación totalmente insano para un niño y para un adulto. Si a JQ le invitaban a jugar al balón en el patio del colegio, no sabía qué hacer. Por una parte su yo niño quería jugar, por otra parte su yo duende le advertía que si se manchaba, su madre le pegaría. ¿Qué hacer? Durante toda su vida se encontró con ese tipo de dilemas internos. De hecho, el ver que una persona duda, es signo de que tiene un conflicto interno como este, aunque quizás se desarrolle a un nivel no consciente. Lo mismo ocurre si dialoga consigo mismo, o si escucha voces, o si se encuentra en su cabeza con pensamientos negativos que no sabe de dónde han surgido. Todos son síntomas del mismo mal. JQ fue sobreviviendo, pero luego durante su adolescencia tuvo graves problemas de autoconfianza, y cuando se transformó en un hombre, otros nuevos se presentaron. Por un lado le gustaban las chicas y mucho. Pero por otro su duendecillo le decía que tuviera cuidado, que quizás eso era pecado. Cuando escogió a su esposa, y se casó, se mudó de la casa de sus padres. Ya no tenía a un hermano cruel, ni a una madre rígida, pero el duendecillo seguía haciendo su trabajo. Ten cuidado. Si haces esto mal igual te echan del trabajo, le decía el duendecillo, así que JQ lo intentaba hacer todo tan perfecto que, al final, no lo acababa, y claro, el castigo era muchísimo mayor. Cualquier síntoma de perfeccionismo es señal de un terrorista interno. Recuerda que el eficiente perfeccionista lo es por diferenciación. También podía pasar que un día el duendecillo se pusiera a trabajar demasiado y le advirtiera de mil y una cosas. ¿El resultado? A JQ le faltaban fuerzas hasta para levantarse del sofá, la vida le parecía un suplicio, demasiadas cosas que pueden salir mal. Y hasta las ganas de vivir le desaparecían. Su duendecillo le seguía frenando. L.F. tenía un problema similar. Él había crecido en una familia liberal, pero su padre era excesivamente negativo y siempre le criticaba en todo, nada estaba bien hecho. El subconsciente de LF, para intentar conseguir la aceptación de su padre, había creado una reproducción de su padre como su personalidad. Como resultado, cada vez que LF intentaba algo, escuchaba la voz de su padre dentro de sí mismo, frenándolo. Un terrorista interno se había instalado. Para encima, otra cosa ocurrió, un trauma infantil en el que la religión y el sexo se mezclaron, causó que LF desarrollara un segundo terrorista interno, una especie de monje, amable y bondadoso para todo, menos para el sexo. Eso causó que LF tuviera durante décadas problemas para relacionarse con las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando estaba cerca de una chica, y sus sentimientos naturales aparecían, su monje interno comenzaba a decirle que no debería sentir eso, pues era pecado. Eso causaba un conflicto interno que la chica notaba, y que hacía que ella perdiera todo el interés. Como resultado, durante años tuvo enormes problemas para tener una relación seria. Incluso causaba que muchas mujeres le dejaran porque sentían que no las deseaba como mujeres. Eso las hería, y hacía que lo abandonasen. ¿Estaban condenados estas tres personas? ¿Están condenados los miles de millones de personas que sufren de diferenciación en todo el planeta? ¿Tienes todas esas personas que vivir en la infelicidad? Hasta hace poco, la respuesta era un casi seguro y rotundo sí, pues las circunstancias que se tenían que dar para que la cura apareciera eran sumamente difíciles. Sin embargo, yo ahora voy a enseñarte cómo se puede eliminar la diferenciación del subconsciente, y cómo al hacerlo se alcanza la completa felicidad y las personas se transforman más en ellas mismas. ¿Cómo se puede eliminar la diferenciación? Justamente reprogramando parte del subconsciente, para que esa subpersonalidad desapareciera. O mejor dicho, se integrara con el resto. Recordemos que, en realidad, una subpersonalidad, un terrorista interno, es una parte del cerebro, un conjunto de neuronas, que está ejecutando un programa distinto que el resto del supercomputador que es el subconsciente. Es decir, una subpersonalidad es un grupo de células de tu cerebro, que está funcionando por sí misma, sin que tú tengas control sobre ella. Así pues, lo que tenemos que hacer es reprogramar nuestra mente, para volver a tener el control de esa parte de nuestro cerebro. Esto es muy importante, yo casi diría vital, porque puede ocurrir que aunque una persona sea afable y bondadosa, pueda tener una subpersonalidad diferenciadora que sea un asesino.
Si esa subpersonalidad llegara a hacerse demasiado fuerte, tendríamos un caso de personalidades múltiples y esa persona podría cometer un asesinato. Así pues, como ves, ya no solo estamos hablando de que limpiar el subconsciente de subpersonalidades sea necesario para alcanzar la felicidad, sino que también es necesario para evitar desastres irreparables. Con el paso de los años, esa subpersonalidad ha ido evolucionando y tomando diversas habilidades y recursos. Esos recursos son los que causan que esa subpersonalidad sea útil, y sea mantenida dentro del subconsciente. Por ejemplo, en el caso de JQ, el duendecillo había desarrollado una fuerte capacidad para la estrategia. Podía ver que iban a ocurrir ciertas cosas, y tomar las medidas oportunas para que eso no ocurriera, por medio de adelantarse a su hermano. En caso de LF, el monje le era muy útil cuando acudía a la iglesia. En ese momento sabía qué decir, y cómo comportarse, gracias a ese monje. El problema era cuando esas subpersonalidades se metían en lo que no tenían que meter las narices. Por ejemplo, el monje es muy bueno para la elevación espiritual, pero es un pésimo consejero a la hora de saber cómo conquistar a una mujer y transformarla en tu esposa. El duendecillo era muy bueno para crear estrategias con las que conseguir que la inteligencia triunfara sobre la fuerza bruta del hermano mayor. Pero pésimo para saber cómo triunfar en el trabajo o los negocios. Después de todo, ¿se imagina usted a un duende vestido con harapos dirigiendo un negocio de cara al público? La gente saldría corriendo del susto. Así pues, llegamos a la conclusión de que si eliminamos a ese terrorista interno, entonces la diferenciación desaparecerá, y podremos eliminar así ese freno que nos impide triunfar. Pero ¿cómo eliminarlo? Antes la única solución era, a base de fuerza de voluntad. Ignorando esas palabras que te frenaban, parando esos pensamientos limitadores, y poniendo voluntariamente afirmaciones positivas.